Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí acompañándonos en lo que es la primera charla de un ciclo de charlas que hemos organizado desde la Maestría de Estudios Culturales, como para compartir las investigaciones actuales de docentes allegados al programa de Maestría de Estudios Culturales en la PUC. Entonces, hemos llamado el ciclo de charlas Investigaciones actuales en los estudios culturales, poder, sociedad y cultura. Hoy día es la primera sesión y hay 6, y el último es el 17 de enero. Entonces, hoy día vamos a escuchar a Víctor Beach y enseguida lo voy a presentar, pero primero les voy a presentar al resto del programa. El lunes 13 a las 7 p.m. tenemos a Carolina Arunati, Malestar del feminismo, hombres jóvenes y movimientos de mujeres en el Perú. Luego, el miércoles 15, tenemos a Claudia Almeida, Género y Poder, anotaciones sobre las mujeres desleales del Fujimorato. Eso es a las 12 del mediodía. Luego retomamos en enero. El martes 11 de enero a las 7 p.m. tenemos el profesor Mikhail Mitrovic sobre Roberto Milo Quesada, Crítica Cultural y Socialismo de 1980 a 1990. Luego, en la misma semana, el jueves, tenemos a Juan Carlos Ubilluz a las 7 p.m. sobre la derecha radical y la mujer. Y por último, cerramos el lunes 17 de enero a las 7 p.m. con Javier García Liendo sobre el censorio popular, indigenismo y escuela. Entonces, como ven, hay 6 temas bastante interesantes y diversos que dan una muestra del tipo de investigación que estamos haciendo actualmente en el programa. Entonces, paso a presentar a Víctor Beach. Él nos va a presentar la ponencia El sublime objeto de los incas, la colección de Susana Torres. Víctor Beach es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de América Latina y de los Estados Unidos. Fue miembro del Consejo Directivo del Servicio de Parques de Lima, CERPAR, y miembro del equipo curatorial del Lugar de la Memoria en el Perú. Es autor de varios libros como Poéticas del Duelo, ensayos sobre arte, memoria y violencia política, de 2015, Desculturizar la cultura, la gestión cultural como forma de acción política, de 2014, y Políticas culturales y ciudadanía, estrategias simbólicas para tomar las calles, del 2021. Además, profesor Víctor Beach es uno de los fundadores de nuestra maestría, entonces es un gran placer darle la bienvenida aquí. Adelante, Víctor. Hola con todos, buenas tardes ya casi. Pues nada, es un gusto enorme volver a estar en contacto con, bueno, con algunos estudiantes de la maestría, con colegas y con las personas que se vayan sumando al Zoom. Quiero decir simplemente que por un lado estoy muy agradecido de que me hayan invitado a participar de esta serie de conferencias, y por otro lado quiero decir que es una serie estupenda, ¿no? Digamos muy variada, con profesores de alto nivel, y que vale la pena pasar la voz y seguir esta charla. De hecho, yo voy a intentar participar en casi todas las que vienen. Bueno, muy bien. Lo que quiero presentar hoy es una investigación que estoy terminando sobre una colección, entre paréntesis, de arte, en el buen y en el mal sentido de la palabra, del artista Susana Torres. Una colección, digamos, muy importante, que se ha presentado ya, se ha mostrado, ¿no es cierto? Ha sido mostrada esta colección ya 11 veces en Lima y en el Perú, y alguna vez en el extranjero, ¿no? Inclusive, digamos, en los sitios más importantes a donde pueden llegar los objetos artísticos, por lo menos en Lima, como el Museo de Arte o el Museo de Arte Contemporáneo. La colección se llama el Museo Neo-Inca, y voy a compartir pantalla para enseñarles algunas imágenes. Esta es una colección, ¿no? Que, digamos, fíjense, ¿no? Están viendo la pantalla, ¿no? Esta es una colección de objetos que no han sido creados con el objeto de ser arte, sino son objetos del mercado,
y que se agrupan, es decir, ingresan a la colección en la medida en que todos usan la palabra Inca como marca comercial, como gancho para el receptor. Entonces, acá lo que tenemos es un saco de harina Inca, y acá lo que tenemos, por ejemplo, son distintos productos comestibles, ¿no? Como atún, como sardinas, como duraznos, como pisco Inca, como cigarros, como chocolate, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, la chicha morada de los incas, o esta harina, o, por ejemplo, masajes del Inca, ¿no? O ladrillos Inca, por supuesto, acompañados de cemento Inca, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, la Inca Kola, ¿no es cierto? La cultura Inca Kola sobre la cual hablaremos. Entonces, un rompecabezas y ya. Muy bien, entonces, ¿por qué esto es importante, no? El Museo Neo-Inca que propone la artista Susana Torres es sin duda una de las colecciones de arte más importantes en la actualidad, pues permite pensar el estatuto del objeto artístico, el estatuto que tiene la imagen y el estatuto en el que ha quedado la historia en un contexto de desarrollo de la modernidad o del capitalismo, que todos sabemos caracterizado por la absoluta pérdida del sentido de la historicidad, ¿no? Bajo la herencia de Duchamp, esta colección se presenta como una especie de ready-made que juega con los límites del arte y que busca problematizar la noción misma del objeto artístico, del hecho artístico, pero también permite mostrar la vocación cosificadora del capitalismo que utiliza el pasado para legitimizarse o para legitimarse y para convertirlo en un fetiche, ¿no? De hecho, esta colección no es única en su género. Hay varias colecciones, digamos, que reúnen objetos raros de esta naturaleza y que el crítico Gustavo Buntix ha llamado como museotopías, ¿no? Las museotopías se adentran en imaginarios que están latentes en la cultura y que andan buscando canales para expresarse, y que los canales artísticos les quedan cortos o les quedan chicos o los canales artísticos los excluyen, ¿no es cierto? Estas colecciones empezaron a, digamos, propagarse en la década de los 80. Es muy famosa, la más famosa es el Museo Travesti del Perú, de Giuseppe Campuzano, o el Museo de la Escuela Peruana, del artista Isabel Guerrero, etc. Y lo interesante es que, claro, estos objetos no han sido producidos como arte, pero al interior de una colección, al interior de una curaduría, podemos decir, efectivamente todos estos objetos se cargan de nuevos significados o, digamos, empiezan a irradiar, ¿no? Imágenes o significados conceptuales, significados estéticos o políticos, ¿no? El objetivo, digamos, de esta colección consiste en hacer visible la iconización consumista que se legitima en el mercado en el Perú, apelando a un pasado utópico, ¿no es cierto? Apelando a un pasado utópico, vale decir, a los significados positivos y hasta mesiánicos que el nombre Inca activa en el imaginario nacional, ¿no? Digamos que es interesante, porque si en la actualidad, por lo menos algunos procesos de modernización intentan a toda costa desprenderse de los restos de indigenidad, de los restos de tradición existentes, lo cierto es que la palabra Inca en el Perú conserva un enorme prestigio y continúa remitiendo no solamente a lo inevitablemente perdido, sino a lo entrañablemente propio, ¿no? Entonces, digamos que lo que interesa es investigar, bueno, por qué esta colección es, digamos, una colección importante en el imaginario peruano y qué,
digamos, pulsaciones, ansiedades, pérdidas, deseos utópicos, están planteando la muestra de sus objetos. Lo primero que tendremos que hacer es historizar la colección, ¿no es cierto? Y decir que este museo Nuevo Inca comenzó a partir de, digamos, una experiencia personal en la que la artista Susana Torres se fue a vivir a la Argentina y observó que en la Argentina, como había muchos peruanos, algunas tiendas empezaron a producir unas especies que se llamaban canastas de la añoranza, ¿no? En donde estas canastas tenían, pues, objetos que consumen los peruanos, que consumimos los peruanos, una botella de Inca Kola, un chocolate sublime, un panetón Donofrio, es decir, todo lo que extrañamos cuando estamos en el extranjero, ¿no? Cocorocos, etcétera, ¿no? Y entonces le llamó la atención que tenían un alto nivel de consumo, ¿no es cierto? Y que todo el mundo compraba estas canastas. Y después ella se fue a vivir a los Estados Unidos, específicamente a Texas, y también vio que los peruanos se peleaban por encontrar comida peruana, y de hecho se quedó en la casa de un amigo, y una noche muerta de sed, abrió la refrigeradora, vio una Inca Kola y se la empezó a tomar. Y el amigo la descubrió y le dijo, te estás tomando mi Inca Kola, como si efectivamente esa Inca Kola fuera la última bebida del desierto texano. Entonces ella, digamos, me contó que efectivamente se dio cuenta nuevamente de la importancia que tenía esto y se fue volviendo adicta a coleccionar productos peruanos, pero sobre todo productos que lleven consigo la palabra Inca, ¿no es cierto? Y claro, como una artista de vanguardia, Susana Torres había sido una artista muy importante que había introducido la performance y digamos, y ready made en los años 90 en la escena artística del Perú, se hizo pues una pregunta radical, ¿no es cierto? ¿Para qué me voy a poner a crear el arte si lo único que tengo que hacer es irme de compras? ¿No es cierto? Se dijo a sí misma sin ninguna culpa, ¿no? Entonces, pienso que para comenzar a interpretar esta colección, debemos partir de la conocida afirmación que hizo Marx en 1867, que es la afirmación con la que comienza el Capital, en donde Marx sostiene que la riqueza de la sociedad contemporánea se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, ¿no? Y a esto habría que añadir que hoy el arte se ha convertido en una mercancía, digamos, ir al teatro es caro, comprar un libro es caro, comprarse un cuadro en una galería es carísimo, pero al mismo tiempo la propia mercancía se ha estetizado, ¿no es cierto? Por procesos que hemos estudiado mucho en la maestría, ¿no es cierto? Entonces, claro, desde hace un tiempo sabemos que lo económico hoy día ya es uno con respecto a lo cultural, pues todo lo que compramos está tan culturizado por la publicidad que resulta, digamos, difícil definir si en realidad estamos comprando un objeto o estamos comprando una imagen. Dejemos, sin embargo, este tema ahí y, digamos, recuperemos esta idea de Frederick Jameson de que una verdadera crítica cultural debe de afrontar su paradoja, debe afrontar su contradicción, debe ser una crítica verdaderamente dialéctica, ¿no? Y él sostiene que para entender al objeto cultural hay que entenderlo tanto en sus dimensiones, en su hermenéutica positiva como en su hermenéutica negativa, dice Jameson, ¿no es cierto? La hermenéutica negativa es la encargada de nivelar en el objeto, o en el texto literario, si quieren, el objeto cultural, en la práctica cultural, la misión ideológica, o sea, las maneras en que ese objeto reproduce una
ideología y por lo tanto una, digamos, estructura de poder, o si quieren, en el sentido clásico, una falsa conciencia, ¿no es cierto? Pero no solamente los objetos contribuyen a la, digamos, a la difusión de sentidos comunes, ideologías, relaciones de poder, sino que también los objetos, dice Jameson, pueden ser leídos bajo una hermenéutica positiva, en donde en los objetos, en todos los objetos, dice Jameson, también podemos detectar un impulso utópico, es decir, digamos, una especie de resolución imaginaria de los antagonismos sociales, ¿no? La radicalidad digamos, la astucia o la fertilidad del pensamiento de Jameson está en sostener que todo objeto cultural, ¿no? Cumple simultáneamente una misión ideológica y una misión utópica. Esto ya lo había dicho Walter Benjamin, ¿no es cierto? Pero no voy a entrar en ese detalle. Entonces, si queremos entender, digamos, por qué un objeto cultural es importante o no lo es, tenemos que develar este inconsciente político, es decir, debemos preguntarnos por cuáles son las identificaciones imaginarias, tanto ideológicas como utópicas, que activa, es decir, cuáles son las ansiedades, las formas de goce, las maneras de procesar la historia que los objetos producen, ¿no? Entonces, para interpretar la colección, ¿no? Empecemos por la hermenéutica negativa y podríamos sostener que el Museo Neoinca pone de manifiesto la conversión de la historia en un puro simulacro del mercado. O sea, la muestra, la colección, muestra la banalización terminal de la cultura peruana en su exotización posmoderna, ¿no? Mientras que desde la hermenéutica positiva podríamos decir que la colección muestra un impulso utópico de restaurar una historia perdida, ¿no es cierto? Una historia perdida que se sigue entendiendo en el Perú como central a pesar del trauma y a pesar de la ausencia. Entonces, el Museo Neoinca mostraría como esa tensión no resuelta entre ambas dimensiones. Por un lado, es el signo del carácter fetichista de la mercancía en su fase posmoderna, pero por otro, subraya una pérdida histórica que activa, sin duda, la presencia de algún tipo de fantasía utópica, ¿no? Entonces, empecemos por, dedicámonos más en la primera línea de lectura, en la línea negativa, ¿no? En un capítulo muy importante del Capital, Marx explicó cómo bajo el capitalismo un objeto asume tener características que no tiene o características como si pertenecieran al propio objeto, ¿no es cierto? Marx describió al capitalismo como un sistema donde los objetos, bueno, del trabajo humano, se independizan de los hombres y se constituyen en un poder exterior que termina por someter a sus propios creadores. Estas dinámicas, que se deben a las relaciones sociales que lo produjeron, producen una inversión en la que las cosas se personifican y más bien las personas son tratadas como cosas. Por fetichismo de la mercancía, Marx nombró una dinámica que invisibiliza las relaciones sociales que están detrás de la circulación y, digamos, mostró cómo los seres humanos que terminamos sujetos a un poder enajenado y enajenante. Podemos decir que la colección llamada Museo Neoinca escenifica dimensiones de esta problemática y lo hace llamando la atención desde su forma misma, ¿no es cierto? Porque todos los objetos, digamos, son fetichistas porque asumen tener características que no poseen. O sea, estos objetos no son objetos, no tienen nada que ver con la cultura de los incas, no han sido producidos por los incas, pero se invisten de ello bajo un significante
que se estetiza y que los carga de valor, ¿no es cierto? Ese significante es al mismo tiempo el encargado, curiosamente, de encubrir, ocultar la dimensión traumática de lo sucedido con los incas, ¿no es cierto? Digamos que bajo la utilización de la palabra inca, la forma mercancía produce la ilusión de un país reconciliado consigo mismo, ¿no es cierto?, donde algo de los incas todavía tiene vigencia y continúa en el presente. Si Marx había llamado la atención al señalar que el intercambio capitalista oculta la totalidad del funcionamiento del sistema, entonces deberíamos preguntarnos qué es lo que estos productos invisibilizan, más allá del trabajo abstracto que los ha producido. Y claro, la respuesta sería decir que lo que invisibilizan, lo que aquí está escondido, es la historia como ejercicio de poder y como forma de dominación social. Debemos añadir, ¿no es cierto?, que debemos preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es la base social de este discurso? Es decir, ¿por qué la sociedad produce todas estas cosas incas hoy en día? ¿No es cierto? ¿Cuál es el contexto histórico que hoy en día apela a la incanidad obsesivamente? Y de hecho podemos notar que esto no corresponde a un movimiento social, a un movimiento cultural o político, como por ejemplo el movimiento neo-inca que surgió en el siglo XVIII, que fue estudiado famosamente por John Rowe, y que, digamos, los trajes incas se pusieron de moda entre los españoles, ni tampoco al indigenismo de los años 20, ¿no es cierto?, en donde, digamos, aparecían representaciones de los incas como una manera de reconstituir la nación, en el proyecto de Mariátegui, por ejemplo, o inclusive como toda la estética incaísta, Tupac Amaru, del gobierno militar de Velasco, para legitimar la reforma agraria. Estas imágenes hoy en día no son expresión de movimientos sociales que les den sustento, ¿no es cierto? Y por eso, digamos, sabemos bien, ¿no?, que hoy en día más bien lo que tenemos es, digamos, un discurso puramente mercantil que apela a la historia y que apela a la diferencia cultural y que promueve una especie de esencialismo cultural desvinculado de cualquier crítica al sistema dominante. CICEC ha sostenido efectivamente que la interculturalidad, inclusive entendida en su dimensión historicista, es una práctica funcional al desarrollo del capitalismo. Entonces, digamos que el capitalismo hoy en día ha conseguido no solamente tomar la totalidad de la realidad social y la totalidad de las relaciones humanas y de los espacios territoriales, que, digamos, lo va tomando cada vez todos, hasta las lagunas en las alturas, sino que la propia historia, el propio pasado, no ha podido salvarse de sus dinámicas. El Museo Neo-Inca escenifica de manera lúdica, iconoclasta, la cosificación de la historia convertida en imagen y simulacro. Lo que se oculta no es solamente el trabajo humano y las relaciones sociales que lo estructuran, sino también lo que se oculta es la historia misma, el trauma misma de la historia, cosificándolo estéticamente. Pero en este caso, el mercado también se apropia de una dimensión ritual, ¿no? Es decir, pues de alguna manera se crea la ilusión de que al comprar un producto con marca Inca, esos productos son mejores, son más fuertes, son más resistentes, dan más poder, ¿no es cierto? Un ladrillo Inca, es un buen ladrillo, ¿no es cierto? La harina de los incas es más nutritiva, o la chicha morada, todo lo que tenga Inca, entonces parece, digamos, la marca parece investir de poder, ¿no es cierto? Es decir, desde la lógica puramente mercantil, el significado Inca ha pasado a simbolizar calidad y fuerza, a pesar de su derrota histórica. O sea, es medio absurdo, ¿no es cierto? Porque es la modernidad que heredó y profundizó de la colonia, la destrucción de los Inca, la que hoy se apropia del significante Inca
para dotarlo curiosamente de poder y eficacia, ¿no? Muy bien, entonces es a partir de aquí que debemos, digamos, salir de la hermenéutica negativa y ingresar a la propuesta de Jameson de observar cómo estos productos culturales traen consigo también una manifestación utópica, ¿no? O sea, son los productos de esta colección la manifestación inconsciente de un impulso utópico que hay en la cultura peruana, que estudió Flores Galindo, Manuel Burga, y que sigue buscando lugares insospechados para manifestarse. Son estos objetos la terca presencia de un trauma que intenta construir una nueva autoridad desde un nuevo lugar. De hecho, Marx nos invitó a detectar las relaciones sociales detrás de la apariencia autónoma de las cosas e insistió en redescubrir al hombre tras la frialdad del valor de cambio. Insistamos en la pregunta, más allá de la cáscara cósica de estos productos, es posible encontrar la presencia de un universo, de una que busca reinventarse y encontrar espacios para insistir en sus irradiaciones políticas. Creo que la manera de responder a esto es retomar una frase notable de justamente Giuseppe Campuzano, bueno, hoy en día muerto, este drag queen peruano, que construyó el Museo Travesti, y que tiene una frase muy importante, donde dice que él dijo que toda peruanidad es travestismo. Toda peruanidad es travestismo. Y me parece que dicha idea resulta clave para entender el sentido de esta colección. Es decir, en un país que hasta principios del siglo XX procuraba negar sistemáticamente su herencia indígena, el Perú se construyó sin el indio y contra el indio, dijo Mariátegui. Hoy es posible notar cómo la historia inca, ¿no es cierto?, retorna, ¿no es cierto?, y solo la historia inca, la única manera que puede es transvertirse, ingresar a la cultura peruana trasvestida en una mercancía comercial. Entonces, claro, sabemos bien, como he dicho, que lo inca es el signo de una herida en la historia, da cuenta de una derrota, pero al mismo tiempo es un significante que activa una demanda de resarcimiento y de igualdad. Si toda colección, sabemos que toda colección se estructura en torno a un objeto que falta, toda colección está incompleta por naturaleza, la esencia de una colección es crecer ad infinitum, ¿no? Entonces, podríamos decir que es ahí donde la pulsión utópica busca manifestarse. Más allá de la objetividad espectral con la que este tipo de mercancías se presentan en el mercado, lo cierto es que ellas hacen presente, ¿no es cierto?, algo del dramatismo de la historia como un relato incesante de pérdida y de redención. De lo banal resurge el mito, dijo la propia Susana Torres explicando este proyecto. Estos objetos son fetiches. El mercado los convierte en fetiches, en el sentido más marxista de la palabra, ¿no es cierto? Pero también en el sentido psicoanalítico, es decir, un fetiche es un objeto que ha sido dotado de una fuerza particular porque, digamos, va a canalizar, ¿no?, un conjunto de deseos y de necesidades diversas. Bajo el capitalismo, las mercancías se vuelven fetiches porque son sacralizadas como promesas capaces de activar una fascinación sin límites, ¿no es cierto? Entonces, la 4x4 es un fetiche que promete un goce, etcétera, ¿no es cierto? El goce de ir por los cerros, etcétera. Entonces, pero Freud explicó bien que el fetiche oculta un miedo, ¿no? El miedo a la castración. ¿Y qué es lo que estos objetos como fetiche ocultan? Bueno, nuevamente hay que decir que lo que se oculta es la permanente pérdida del sentido de la historicidad en la cultura peruana, o lo que se revela más bien
es la manera en la que la historicidad puede hacerse presente solamente bajo una mercancía. La utilización de la palabra inca es la encargada de construir la fantasía de recuperar una especie de sociedad precapitalista, aunque sepamos bien que esa fantasía ya no es posible y que lo único que queda en el presente es la pura apariencia, la promesa artificial de una sustancia que nunca se podrá materializar, al decir de Baudrillard. Bajo el capitalismo, los incas entonces se vuelven un puro simulacro de sí mismos, si entendemos el simulacro como un proceso repetitivo que convierte la realidad en imagen, ¿no? Y que la va sustituyendo poco a poco, ¿no? Muy bien, de todas formas, entonces, digamos que el Museo Neo-Inca es una colección que muestra cómo el capitalismo crea la necesidad de estos productos y cómo, digamos, nosotros mantenemos una relación fetichizada con estos productos, ¿no? Mantenemos una situación fetichizada, ¿no es cierto? Sí, entonces, al restaurar, digamos, la imagen de la pérdida absoluta, ¿no? Gustavo Buntix ha señalado que claro, en los manejos comerciales y en las simbologías de la palabra inca, lo que la colección activa cuando uno la ve, de hecho yo he tenido la suerte de verla 2 veces, lo que hay es como una especie de melancolía lúdica o una especie de tristeza pop, dice Gustavo Buntix, ¿no? Es decir, una constatación del debilitamiento dramático de la historia a pesar de la positividad de las imágenes. En realidad, esta exposición se llama El sublime objeto de los incas y podríamos decir que estos objetos son sublimes porque el capitalismo los eleva en la teoría de Zizek a la dignidad de la cosa, aunque sabemos que no son la cosa, ¿no es cierto? Es decir, se trata de objetos que prometen la recuperación de la historia, pero en realidad lo único que hacen es subrayar el goce de la pérdida definitiva de la historia, ¿no? Son sublimes porque hacen visible algo del trauma, pero finalmente terminan por evaporar lúdicamente el trauma. Son sublimes porque le han sustraído a los incas todo carácter dramático y porque finalmente muestran una reconciliación falsa con la historia, ¿no? Estos objetos son sublimes en última instancia porque en términos marxistas han fusionado la base con la superestructura, ¿no es cierto? O sea, son mercancías de base, pero al mismo tiempo son ideologías, ¿no? Han circulado como valores de cambio, pero lo han hecho radicalizando su semblante, o mejor dicho, lo han hecho jugando con el semblante de la historicidad, ¿no? Dramatizando y desdramatizando la historia, los objetos de esta colección se presentan como una pregunta, ya no solo por las dinámicas del capitalismo, sino por las nuevas formas de imaginación de la comunidad, ¿no? Toda colección, ha sostenido Gerard Wachman, crea una comunidad alrededor del objeto de la colección. Es decir, si hoy la nación es un suplemento imaginario frente a la desintegración promovida por las lógicas del capital, los objetos del Museo Neo-Inca son sublimes porque encaran al presente y al pasado como un límite doloroso. Muestran que en la cultura hay algo que falta, buscan ansiosamente suplantar esa falta creando un fetiche, activando un ritual en torno a ese fetiche, es decir, comprando el objeto Neo-Inca, ¿no es cierto? Pero, digamos, mostrando la pérdida definitiva de todo eso. Más aún, ¿no es cierto?, en esta colección nos enfrenta ante la constatación de cómo hemos quedado terminados, sometidos a un conjunto de fuerzas que nos dominan,
¿no es cierto? Porque nadie cree realmente en las propiedades mágicas de la palabra Inca, pero al comprar estos objetos participamos de las interacciones como si creyéramos en ellas, ¿no es cierto? La nuestra es una sociedad donde de manera interpasiva son las cosas las que han comenzado a creer entre nosotros, ¿no? Porque todo fetiche es en efecto un objeto que funciona a pesar de nuestra aparente distancia con él. Resumamos entonces para terminar. El Museo Neo-Inca se sumerge en lo cotidiano y en lo banal y hurga en esos espacios para encontrar las dinámicas de la historia. La artista Susana Torres es la constructora de este archivo. Como arqueóloga, va en busca de verdaderas reliquias en tiendas y supermercados, ¿no? Como etnógrafa, deja constancia de las maneras en las que los restos del pasado se actualizan en el presente. Como artista, propone una nueva representación de la cultura más allá de los relatos a los que la historia oficial y la historia del arte nos tienen acostumbrados. Desde la franca opción por situarse dentro y fuera del arte, el Museo Neo-Inca marca la condición del presente, marca la condición de la propia escena artística y produce una nueva imagen estética y política sobre la comunidad. Retomando el viejo gesto dadaísta, que consiste en sacar de circulación a un conjunto de objetos cotidianos a fin de reauratizarlos para exigir una nueva mirada sobre ellos, ¿no? La artista reconoce muy bien el tipo de sociedad en que vivimos, pero reconoce además que existe una rendija, ¿no es cierto?, para cartografiar de ahí con sentido crítico el nuevo escenario. El pasado es útil y necesario a condición de que tengamos algún control sobre él y no permitamos que las fantasías nos cierren el horizonte, sostuvo Alberto Flores Galindo hace ya más de 3 décadas. Si algo en esta colección nos atrae, es decir, si algo de la ironía o del brillo de sus objetos nos seduce, es por la capacidad simultánea para cumplir tanto una función ideológica como para vehiculizar nuestras desesperadas fantasías utópicas. Esta es una colección que nos aleja, pero también nos acerca de la historia, que nos aleja, pero también nos acerca del objeto artístico. Marx sostuvo que la mercancía había que entenderla como un producto endemoniado, cito, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En los últimos años, Susana Torres y Gustavo Bundix no se han cansado de repetir una y otra vez una famosa frase de Santa Teresa de Jesús. Dios se mueve entre los cacharros. Han dicho varias veces. Es exacto. La mercancía y todo el sistema del arte opera hoy entre lo más radiante y vil de la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Una charla muy enriquecedora. Me deja varias preguntas. Podemos invitar a los que están en el Zoom presentes a plantear sus preguntas. Pueden alzar la mano usando la opción de reacciones en la parte de abajo y nosotros podríamos activarles el audio y el video. También si están viéndonos por Facebook pueden colocar sus preguntas y comentarios por texto y podemos repetir las preguntas al ponente. Quizá mientras se vayan animando puedo ofrecer yo algunos comentarios y preguntas. Me parece que tu exposición, Víctor, capta muy bien la ambigüedad en términos afectivos y políticos de la muestra y de la temática de la muestra, ¿no? Todo es ambivalente, pues se puede ver aquí como, digamos, un proceso decadente, de vaciamiento de significados históricos, de horizontes comunitarios, ¿no? Como todo se vuelve mercancía, todo ha perdido sentido. Pero también se puede ver aquí un afecto hacia los símbolos, ¿no? Y por lo tanto una comunidad.
y como también son empaquetaduras de mercancías que ya no son actuales, sino que van viéndose cada vez más como ruinas, como propiamente algo que podría estar en un museo, también creo que se evoca a una especie de nostalgia, ¿no? Pero ya no hacia los incas, sino hacia los objetos de nuestra infancia. Entonces vemos que la mercancía también tiene un rol de unirnos, ¿no? O sea, la nación moderna, la comunidad moderna se define por consumir los mismos productos, ¿no? Entonces, optimismo, como hay algo en el mercado que escapa del mercado, o pesimismo en el sentido de que incluso las maneras en que nos unimos como comunidad son solamente una función del mercado, ¿no? Y ahí me quedé pensando en la parte en donde mencionaste que hay una especie de tristeza pop, o no me acuerdo cuál es el otro fraseo como que mencionaste para el cómo nos sentimos cuando... Una melancolía lúdica. Melancolía lúdica, ¿no? Como captar la sensación de alguien que está dentro de la muestra, ¿no? Entonces, comparaste en un momento este tipo de representación de los incas con lo que habría pasado, por ejemplo, en el indigenismo. Entonces, cuando leemos una obra indigenista, la sensación emotiva es otra, ¿no? Es la carga, la injusticia de la historia, las ganas de hacer un cambio, la solidaridad. Y cuando estamos acá, quizá hay algo mucho más juguetón, mucho más, mira, ¿te acuerdas de ese empaque? Claro, yo también lo comí, ¿no? Hay una sensación mucho más alegre de comunidad, donde entonces está el momento crítico, o sea, de todas maneras entra esta melancolía o esta tristeza. ¿Cómo es que se logra ese leve distanciamiento que lograría que el efecto sea también crítico y no solamente como algo, digamos, un juego? ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo creo que, digamos, no lo sé, ¿no? Creo que, digamos, la muestra en su conjunto, ¿no? La muestra en su conjunto muestra la profunda ambigüedad que tiene la palabra inca, el significante inca, ¿no? El significante inca es el objeto explotado como el objeto, digamos, artístico por excelencia, ¿no? Como el objeto, digamos, artístico en el sentido denso, ¿no? A pesar de la frivolidad, el significante inca es denso porque remite a lo perdido, pero remite a lo propio, remite a lo imposible de ser recuperado, ¿no? Podríamos volver a ser una sociedad precapitalista nunca más, pero al mismo tiempo, digamos, perturba al propio capitalismo, ¿no es cierto? O sea, está ahí para significar que el capitalismo es histórico, ¿no es cierto? Que el capitalismo, digamos, que hubo una historia detrás, ¿no es cierto? Que no es natural, ¿no? Como algunos nos quieren hacer creer. Entonces lo perturba porque a pesar de que vacía la historia, también mete la historia, ¿no es cierto? Y desde ahí la horada un poquito, ¿no? Y claro, digamos, es dramático porque esto está, digamos, todo usado, o sea, todo lo inca está acá en un tono celebratorio, lúdico, inocente, ingenuo, parece un superhéroe de Marvel, ¿no es cierto? Y entonces, claro, cuando uno ve, dice, bueno, pero ¿por qué hay tanta obsesión? ¿No es cierto? Hay una obsesión con lo inca. De hecho, acá, ¿no es cierto? Hay una clínica del Inca también, ¿no es cierto? Hay una clínica del Inca, que se llama la Clínica del Inca, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar una explicación, ¿no? A por qué ese significante sigue siendo tan importante. Eso, quizás Yo, eso. yo creo que la muestra pone en escena eso, ¿no? Lo que le está diciendo la muestra es, tenemos que pensar por qué esto de alguna manera sigue, ¿no es cierto? Sigue Es teniendo... alegre, es divertido, pero nos deja con la pregunta, ya, pero ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué estamos tan obsesionados? O sea, ¿qué nos hace falta en el presente, digamos, como para que estemos constantemente evocando esa imagen del pasado? Y también quizá algo de la sorpresa, quizá al entrar a una muestra, a una galería, a una exposición que se llama museo, y no ver los tipos de objetos que estaríamos acostumbrados desde una perspectiva tradicional sobre el arte a encontrar en estos espacios, ¿no? Entonces, es como, ¿qué ha pasado también para que en vez de ver un cuadro hermoso, en vez de ver una reliquia inca verdadera, estoy viendo una lata antigua de Inca Kola?
Claro, bueno, de hecho ellos, no he explicado esa parte, ¿no? Pero ellos tienen el museo cuenta con una colección de distintas botellas Inca Kola a lo largo de toda la historia, que han sido organizadas de la misma manera como nos enseñan en el colegio la edición de las culturas, ¿no? Entonces, ¿no? Las primeras latas se llaman horizonte tardío y temprano, intermedio, ¿no? Y entonces van exponiendo las latas de Inca Kola, las botellas de Inca Kola, eh, eh, fusionándola con la narrativa misma de la historia peruana, ¿no? Es Bien, muy interesante. Sí. gracias, Víctor. Tenemos una pregunta de Jocelyn. Voy a activar el audio o solicitar que se active el audio. Jocelyn, ahí estás. Adelante. Gracias, Víctor. Es un gusto poder escucharte. No he tenido la oportunidad de ser estudiante, pero sí he podido leer algunas investigaciones que haces y que también, de hecho, nos sirve, bueno, me ha servido mucho a mí para poder también reflexionar varias cosas. Yo lo que quería es que tal vez nos puedas dar un poco más de una vuelta más, en todo caso, a esto que en todo caso yo lo interpreto de esta forma, ¿no? A este sentido desconstructivo de lo que significa también esta muestra, ¿no? Porque de cierta forma lo que esta muestra también nos permite repensar a lo que nosotros concibimos como arte, cultura, ¿no? Y qué no sería arte o qué no sería cultura, ¿no? Esta siempre este problema que siempre está alrededor de este asunto, y porque también al final de cuentas, y me remito también otra vez a la muestra, nos permite también pensar que el arte en sí también es una expresión de lo que somos, ¿no? O sea, las cosas, a lo que nosotros podemos llamar arte, de todas, es una forma también de cómo nos proyectamos en ellas, ¿no? Entonces yo quería también que nos puedas un poco más invitar a la reflexión sobre este punto, ¿no? Y gracias una vez más. No, un gusto. Sí, claro. O sea, lo interesante de la muestra es que la muestra, digamos, voy a reunir objetos con la marca, que tengan la marca Inca. Y bueno, parece un juego, una chacota, un vacilón. Pero no, o sea, este museo de Inca nos permite pensar varias cosas. Nos permite pensar cuál es el estatuto de la historia, nos permite pensar cuál es la condición del presente y también nos permite pensar qué es el arte, ¿no es cierto? Y claro, desde Duchamp, o sea, desde la primera década del siglo XX, o sea, desde hace más de 100 años, Duchamp demostró que cualquier objeto puede ser artístico, que el arte no está, digamos, no es inmanente al objeto, sino que el arte está en las irradiaciones que ese objeto tiene al interior de un espacio, al interior de una curaduría, al interior de la producción de una nueva mirada, ¿no es cierto? Y entonces, efectivamente, estos objetos en el supermercado son simples mercancías, pero al interior de esta colección se vuelven otra cosa, ¿no es cierto? Y siempre el arte se ha, digamos, legitimado a sí mismo como opuesto a la mercancía, ¿no es cierto? La mercancía es, digamos, barata, el arte es caro, ¿no es cierto? En el sentido, no en el sentido mercantil, sino el arte tiene un valor incalculable frente a la mercancía que no vale nada, ¿no es cierto? Pero lo que vemos en el mundo contemporáneo es que el arte ya no es un objeto separado de la mercancía, como eran las pinturas en la Edad Media, o como es una cabeza clava Chavín, sino que el arte hoy es una mercancía. Y como decía, o sea, comprar un libro de Heidegger cuesta 80 soles. Entonces, el arte es una mercancía o comprar un cuadro de cualquier artista cuesta un montón de plata. Entonces, la colección también está escenificando el proceso terminal de mercantilización del arte, ¿no es cierto? Y lo que está diciendo es, el arte ya no lo podemos pensar fuera de su mercantilización. El arte no es algo exterior a la mercancía. ¿No? La mercancía ha tomado la estructura misma del objeto artístico.
y creo que una novela cuesta un montón de plata. Entonces la importancia de la colección es que también está teorizando qué es el arte en la sociedad posmoderna que vivimos, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Tenemos 5 minutos y una pregunta que nos han dejado por el Facebook, que voy a proceder a leerte. Es una pregunta de Eddie Walter Romero Mes. Dice, la imagen en campaña de Pedro Castillo vistiendo casacas con el logo de Marca Perú, ¿sería la unión de la reivindicación social y la imagen de la nación desde el neoliberalismo? ¿Son conciliables? ¿Lo mismo es aplicable a la memoria andina inca y su uso comercial? ¿Vivimos una deshistorización? Bueno, o sea, vivimos una deshistorización si entendemos la deshistorización como, digamos, una invisibilización de los antagonismos, ¿no? De las relaciones de poder, de los restos del presente en el pasado, de las heridas del pasado en el presente. Vivimos una deshistorización absoluta. La otra sinónimo de deshistorización es estetización, ¿no es cierto? La deshistorización se manifiesta estetizando, y estetizando es el logo de la marca Perú, el significante inca en los duraznos, al jugo, etc., ¿no? Yo recomiendo la profesora Gisela Canepa de antropología, que a veces una vez ha enseñado en la maestría de estudios culturales, y el profesor Félix Locio han publicado un libro entero sobre la marca Perú, con ensayos críticos sobre la marca Perú. No me acuerdo exactamente cuál es el título ahorita del libro, pero es un libro todo de análisis de distintas formas en que se ha usado la marca Perú, que recomiendo mucho leer y que vale la pena, y que de hecho podría añadir como una nota al pie de página en este trabajo, ¿no? Así que agradezco mucho esa pregunta. Sí, es interesante la pregunta, ¿no? Porque con respecto a la campaña de Pedro Castillo, la idea es si es que sería conciliable la reivindicación social y este tipo de estetización de la historia, ¿no? Si es que el mismo Pedro Castillo también está utilizando el logo de la marca. Bacán. Claro, claro, bueno, simplemente su sombrero también, ¿no es cierto? O sea, ya vemos que el sombrero significaba algo y hoy día es casi un significante vacío, ¿no es cierto? O sea, no significa nada, ¿no? O sea, el sombrero articuló el significante de, digamos, construcción de un verdadero bloque popular, un verdadero resarcimiento de la historia, un verdadero, y vemos que no es nada, ¿no es cierto? Es una imagen falsa, es un fetiche, ¿no? Bueno, La qué nación pena, pero... celebrada. Muy bien, en el chat han puesto La nación celebrada, es el nombre del libro, sí, vale la pena revisarlo. Bacán. Bueno, entonces vamos cerrando. Muchísimas gracias, Víctor. Quiero recordarles que la maestría está en campaña de admisión. Tenemos una nueva promoción que va a ingresar el próximo semestre. Entonces, si es que quisieran saber más sobre la maestría, pueden usar nuestras redes o la página web. Y también pasarlo si es que conocen a alguien que podría estar interesado. Ahí en el chat estamos colocando los links. Y también les recordamos que vamos a seguir con este programa de charlas. La siguiente vez sería el próximo lunes a las 7 p.m. con Carolina Arunati sobre el feminismo, hombres jóvenes y movimientos de mujeres en el Perú. Pueden encontrar información al respecto en nuestro Facebook, el flyer, y también el siguiente, que es el miércoles de la próxima semana, a las 12 de Claudia Almeida, también van a encontrar el flyer en nuestro Facebook y también en el Instagram. Agradecemos mucho a todos los presentes por Zoom y por Facebook, y hasta la próxima. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego, Chao. muchas gracias a ustedes. Chao, 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 gracias. cuídense.